Carroña. Eso significa el nombre de este videojuego. Alguien observó a los humanos, decidió qué eran y le puso ese nombre al infierno de hemoglobina que viene después. Despiertas dentro de un contenedor de cristal. Hay personas con trajes aislantes especiales que toman notas. Llevas mucho tiempo siendo observado y estudiado. Y entonces consigues romper el cristal. Tu primer acto en esta realidad no es huir, es rugir. Este sonido te servirá para muchas cosas a lo largo del viaje, como orientarte o descansar. Hasta este instante eras materia bajo estudio. A partir de ahora eres quien decide, pero algo va mal. Te mueves y el movimiento se queda corto. Lo intentas y no llegas. Hay una fuerza que reconoces como tuya, pero que no aparece cuando la buscas. No sabes qué te falta ni dónde está. Solo sabes que te lo han arrebatado. Por ahora tienes un tentáculo. Con él agarras, lanzas, rompes y accionas palancas. Parece poco, pero observa lo que hace este tentáculo cuando hay alguien cerca. Atrae, tira de la presa hacia ti, la acerca a lo que eres y la sostiene ahí el instante justo antes de devorarla. Y algo dentro de ti, más antiguo que este edificio, despierta y empieza a tirar en una dirección concreta. Comencemos este sangriento viaje, acólito oscuro. Recuerda este lugar en el que has despertado y comprenderás por qué esta historia se escribió hace más de 200 años. Y entonces encuentras el primer trozo. Está en un analizador de material, encerrado en un cilindro y catalogado como una muestra de peligro bajo. Lo absorbes y algo vuelve a su lugar. No es un objeto cualquiera que recoges, es una habilidad tuya que te habían extirpado. Ahora ya lo sabes. Te abrieron, te separaron en partes, repartieron los trozos de lo que eras por distintas salas de esta instalación, cada uno en su recipiente, cada uno con su etiqueta. Y no lo hicieron para destruirte, sino para reducirte a un tamaño que pudieran manejar, para observarte de cerca y experimentar. No te encerraron porque fueras peligroso, te desmontaron porque eras demasiado. Tu viaje no solo consiste en escapar de aquí, también en recomponerte, y a medida que lo haces, creces. Aquí la carne es importante. Cada humano que devoras se convierte en biomasa que te cambia de tamaño. Hay 3 formas posibles, y cada una es una versión distinta de ti con su propio catálogo de violencia. En tamaño pequeño, eres una cosa que se esconde. Curvas la luz a tu alrededor y desapareces mientras los sensores te buscan sin encontrarte. O lanzas una telaraña que inmoviliza a un hombre, o activa una palanca. Con el tamaño mediano, dejas de esconderte. Generas una coraza de púas y aprendes a cargar contra la madera y contra la carne con la misma indiferencia. Y siendo grande, ya no hay estrategia. Eres una masa acorazada que atraviesa lo que encuentra, con múltiples tentáculos que empujan hasta que ese cuerpo deja de ser un cuerpo. Pero aquí está lo interesante. Ninguna de esas formas es mejor que las otras. Hay puertas que solo abres siendo pequeño. Hay muros que solo derribas en tamaño grande. Y para poder hacerlo tienes que dejar partes de ti mismo atrás. Te sumerges en una charca, te desprendes de tu propia biomasa y la abandonas ahí, latiendo, esperando a que vuelvas a recuperarla. Aquí el cuerpo es una decisión que tomas en cada sala. Y mientras decides, colonizas, porque tu biomasa no solo viaja contigo, se extiende, repta por los conductos, se agarra a las paredes, abre las puertas de seguridad que ningún humano abriría bajo el estado de alarma. Cada zona que atraviesas queda infectada de ti, y lo que dejas atrás no vuelve a ser lo que era. No estás cruzando este laboratorio, lo estás
conquistando. Hay un detalle importante. Aquí ningún humano se repone. No hay refuerzos infinitos. Los cadáveres que dejas siguen tirados donde cayeron. Y los humanos que perdonas, si perdonas a alguno, siguen respirando en su rincón el resto de tu viaje. Fíjate en cómo puedes acechar a tu presa. No solo te abalanzas de frente, puedes esperar. Te quedas quieto en el techo mientras un humano armado pasa por debajo. Eliges el momento. Usas lo que hay en la sala, activas explosivos. Ellos creyeron que estudiaban a un animal estúpido y predecible, pero han descubierto que aquí tú eres la reina y ellos solo son simples peones. Si te gustan los videojuegos de temática dark, dale like y suscríbete al canal. En las instalaciones de Relite Science hay 3 salas distintas a todas las demás. No hay armas ni soldados, solo una máquina que analiza materia orgánica y cuando te acercas a ella, algo se abre dentro de ti. Recuerdas, y esos recuerdos no ocurrieron aquí. 3 hombres, escoltados por un dron, bajan por una grieta en la roca. Están muy lejos de un laboratorio, muy lejos de cualquier ciudad. Lo primero que documentan es musgo. Musgo antediluviano, escriben, es decir, anterior al diluvio. Ese lugar ya era viejo cuando lo antiguo aún no tenía nombre. Después encuentran gusanos. Los identifican como tubifícidos y aquí es importante que te detengas conmigo un momento. Acólito oscuro. Los tubifícidos viven en el fango que se acumula donde hay materia orgánica en descomposición. Los biólogos los usan como un indicador de cuando aparecen en abundancia. Significa que el agua está contaminada. También los llamamos gusanos de fango o de alcantarilla. Son rojos. Ese color viene de la hemoglobina, la misma molécula que transporta el oxígeno en tu sangre. Y son gusanos carroñeros. El nombre de esta realidad estaba escrito en el suelo de estas ruinas mucho antes de que nadie construyera un laboratorio. Los investigadores siguen bajando. Encuentran un esqueleto humanoide. La causa de la muerte es un traumatismo craneal masivo. Alguien le abrió la cabeza y no fue un accidente. Junto a una charca roja de agua envenenada, hallan los restos calcificados de una criatura ciclópea de origen desconocido. Origen desconocido. Así lo registran. No es un animal que puedan clasificar. No es nada que haya nacido en este planeta. Los 3 hombres llegan a una sala donde una masa palpitante reposa en una charca roja. Y entonces, en la oscuridad, algo despierta. 2 de esos hombres mueren en cuestión de segundos. El tercero no. La biomasa ha desaparecido y el hombre que queda con vida decide huir del lugar. Destruye y desactiva uno a uno cada mecanismo de defensa defectuoso que encuentra y sale de las ruinas. Un dron lo escanea y el escáner no ve al hombre. Ve lo que realmente ahora hay debajo. Toda la instalación se cierra sobre ti. Ahí es donde te capturaron. Ahí comenzó todo esto. Piensa en la criatura ciclópea. Nadie sabe qué era ni de dónde vino, pero es evidente que llegó a este mundo de alguna manera. Y creo que no llegó sola. Pienso que tú viajabas dentro de ella, que la ocupaste igual que ocupaste a ese científico y que la usaste hasta que dejó de serte útil, porque eso es lo que haces, parasitismo. Un parásito viaja dentro de otro y lo consume, y nunca devuelve lo que toma. Utiliza los links de la descripción para comprar tus videojuegos y apoyar al canal. Ahora sabes que los científicos no te crearon. Te encontraron, te capturaron y te llevaron a sus instalaciones para experimentar.
Hay un libro que lleva más de 200 años haciéndole a la humanidad la misma pregunta. Mary Shelley lo publicó en 1818 y lo tituló Frankenstein. Pero pocos recuerdan la segunda mitad del título, y es ahí donde está la auténtica revelación. Frankenstein, o el moderno Prometeo. Prometeo robó el fuego a los dioses y se lo entregó a los humanos. No lo castigaron por crear nada, lo castigaron por mostrar algo que no debía ser descubierto por seres inferiores, por ser demasiado peligroso. Mientras, tú avanzas por pasillos llenos de recipientes, cada uno con su etiqueta, cada uno con su código de catalogación. En la novela, Víctor Frankenstein reúne trozos de cadáveres y los ensambla para fabricar un ser superior. Aquí ocurre lo mismo, pero al revés. Relith no reunió partes para crear una criatura más grande. Tomó algo que ya era grande y lo despiezó. Piénsalo, acólito oscuro, ese es el trabajo que hicieron contigo. No querían crear vida, querían quitarte la tuya a trozos, para poder observarla de cerca y experimentar. Durante ese tiempo, tú eras solo la criatura, material, una muestra en un cilindro, y Relith era Víctor, hasta que rompiste el cristal, porque en el instante en que escapaste, algo cambió de manos. Ellos perdieron el control de lo que habían estado experimentando y sin ese control perdieron el papel principal de la historia. Ya no son creadores de nada, son solo alimento. Y tú empiezas a hacer lo único que un creador hace, montar un cuerpo pieza a pieza, sala por sala, recipiente por recipiente. Recoges tus propios fragmentos y te ensamblas. Ahí está la diferencia con la criatura de Shelley. La criatura de Shelley pasa toda la novela persiguiendo a su creador. Quiere que la mire, que la reconozca, que le hable, que admita que existe. Es un ser que suplica un lugar en el mundo de quien lo hizo. Tú no suplicas nada. Tú le has arrebatado el puesto. Al recomponerte a ti mismo, te conviertes en criatura y en Víctor al mismo tiempo. Prometeo fue castigado. Víctor Frankenstein también. Shelley sabía perfectamente que quien despierta un poder que no sabe controlar, acaba pagándolo con la vida. Y llegas al final del camino, que irónicamente resulta ser el lugar del principio. Vuelves a la sala donde te retenían, avanzas, y en un recipiente está el último fragmento de lo que eras. Lo absorbes. Por primera vez desde hace mucho tiempo, estás completo. Y lo que haces a continuación es la escena más importante. No rompes una pared, no revientas la puerta principal, construyes un cuerpo humano, reconstruyes al científico que ocupaste en aquellas ruinas hace ya toda una vida. Caminas hacia la salida, los bioescáneres, los mismos aparatos que llevan todo este tiempo impidiéndote el paso. Ahora te analizan, ven a un hombre y te permiten pasar. Compáralo con aquel recuerdo. Recuerda lo que ocurrió en aquellas ruinas. Eras una criatura completa. Replicaste el cuerpo de un hombre, pero el primer dron te descubrió. Ahora haces lo mismo, y esta vez funciona. Entonces, ¿qué ha cambiado? La respuesta fácil sería decir que antes te faltaban piezas y ahora las has recuperado. Pero recuperar lo que te robaron te devuelve al punto de partida. Y en ese punto no eras capaz de recrear a un ser humano de forma perfecta. Hay algo nuevo dentro de ti, algo que no estaba cuando te capturaron en las ruinas. Es probable que los propios científicos alteraran con sus experimentos esta última parte del ADN que te faltaba. Pero creo que también hay algo más e invisible. Durante tu viaje atravesaste una planta nuclear. Tuviste que meterte ahí dentro y manipular directamente núcleos de energía para alimentar la maquinaria apagada
de la instalación y así poder avanzar. Pienso que la radiación mutó tu código genético y que no volviste a ser lo que eras, sino algo mucho más grande y eficiente. Los hombres de Relit te desmontaron para estudiar tu perfección y al hacerlo te obligaron a recorrer todas sus instalaciones hasta encontrar aquello que te haría mejor de lo que ellos jamás pudieron pensar, de lo que ellos jamás pudieron medir, como Víctor Frankenstein. Ahora asciendes por el ascensor y al fin eres libre. Es el atardecer. Frente a ti se extiende una ciudad que ya está parcialmente en cuarentena y por primera vez en todo el viaje hay cielo encima de tu cabeza. Aquí no hay muerte del monstruo. No hay científico arrepentido que lo sella todo en el último segundo. No hay hielo donde criatura y creador mueren juntos. El viaje termina contigo siendo un hombre. Un hombre que sale de un edificio y se adentra en una civilización que no imagina lo que le espera. Acólito oscuro, después de habitar esta criatura, sé que tienes la sensación de que todavía quedan interesantes y excepcionales teorías. Déjame tus curiosas reflexiones en los comentarios y continuemos debatiendo. Soy Galcrash. Nos vemos en el próximo vídeo Dark.